Vamos ingresando en periodo preelectoral. Falta bastante para las elecciones, pero evidentemente los problemas que tiene la economía argentina dan para todo tipo de análisis y los partidos se van preparando, ¿no? Y es así que el macrismo tiene una usina de pensamiento y gente encargada justamente de diseñar las políticas que van a llevar adelante en caso de que Macri acceda a la presidencia. La Fundación Pensar es el que tomó ese rol dentro del PRO y está con nosotros su director ejecutivo Miguel Braun. Hola Miguel. Hola Pablo. ¿Qué tal? Encantado. Muy Bienvenido. bien. ¿Cómo Gracias. estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se encargan en la Fundación Pensar y cómo se hace para ya trabajar en política faltando más de un año, ¿no? Para ya falta un año para la elección y un poquito más de un año para que el nuevo presidente asuma su cargo. Correcto. Nosotros venimos trabajando desde el 2010. Mauricio hizo en ese momento un viaje a Inglaterra, donde se juntó con Cameron, que en ese momento todavía no era primer ministro, y vio que ahí los partidos políticos se nutren para sus cuadros técnicos de fundaciones como la Fundación Pensar, o sea, con think tanks donde trabajan expertos en políticas públicas, estudian los planes, analizan y generan propuestas. Y volvió y dijo, bueno, armemos esto, se lo encomendó a Pancho Cabrera, que es el ministro de Desarrollo Económico y actualmente el presidente de la Fundación, y estamos trabajando desde entonces, en su momento para lo que fue la precandidatura de Mauricio en 2011, y ahora muy fuerte para la candidatura, para la presidencial ahora del año que viene. ¿Interactúan con el gobierno de la ciudad o el gobierno de la ciudad tiene sus cuadros, tiene sus políticas y ustedes están mirando, digamos, las cosas a nivel nacional y más a largo plazo? Sí, nuestro trabajo es eminentemente a nivel nacional. El gobierno de la ciudad tiene sus propios cuadros y hacen su propia planificación. Lo que sí sucede es que muchos cuadros que trabajan en el gobierno de la ciudad participan en las discusiones en la fundación, porque hay temas, por ejemplo, educación, política social, salud, etcétera, que digamos, los mismos equipos son los que están pensando también los temas nacionales. Bueno, el otro día estaba viendo en Infobae justamente un artículo, ¿no? Un cuadro que prepararon ustedes en donde comparaban los últimos años de presupuesto, lo que proponía el gobierno, lo que el gobierno decía que iba a pasar el año siguiente y lo que finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Las discrepancias son mayúsculas en materia de inflación, en materia de tipo de cambio, en materia de crecimiento. Sí, las proyecciones son un dibujo, claramente el presupuesto es un dibujo. La técnica es simple, el gobierno te dice voy a recaudar 100, recauda, ponele 130 por la inflación y termina asignando esos 30 sin pasar por el Congreso. Sí, antes lo hacía vía una subestimación del crecimiento. Claro. Ahora, como ya no hay crecimiento, lo que hacen es subestimar la inflación. Claro, sobreestiman el crecimiento, el año pasado dijeron que iba a ser 6 y la economía cayó, dijeron que la inflación iba a ser 10, terminó estando más cerca de 40, y eso les genera plata que pueden asignar discrecionalmente. Pero el problema es que si la gastaran bien no sería un problema. El problema es, no sería un problema para los economistas, ¿no? Que miran los resultados. Sí sería un problema constitucional, pues están violando las prerrogativas del Congreso. Pero encima gastan mal, digamos, tenemos un problema de calidad de gasto. Por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas hemos hundido 4.000 millones de dólares en subsidios y con eso se podrían haber hecho, qué sé yo, 3.000 kilómetros de rutas, por ejemplo, que, digamos, hoy en día la gente se mata en las rutas. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que cerrar Aerolíneas Argentinas? O sea, no hay que darle la plata a Aerolíneas no puede funcionar y hacemos la ruta. Hay que gestionarla bien, hay que dejar de robar, por ejemplo, hay que dejar de volar a los destinos internacionales. ¿Pero en dónde se roba? ¿En Aerolíneas se roba? Yo no soy policía, digamos, pero seguro si uno pone un poco la lupa va a encontrar varias avivadas. Pero no es solo eso, sino también la ineficiencia. Por ejemplo, los viajes a Madrid, a Nueva York, a Barcelona, etcétera, en la que Aerolíneas tiene que sistemáticamente vender los vuelos baratos, porque si no la gente no los compra, y encima los llenan con amigos de los funcionarios, termina perdiendo plata cada vuelo. Bueno, Entonces, pero algunos dirán, American Airlines no viaja más, o no se puede viajar después de 90 días, no se puede comprar el pasaje, me lo compro por lo menos por Aerolíneas. Bueno, eso justamente, esa es parte de todas las medidas que vienen tomando para que Aerolíneas sea competitiva. Igual así no lo logran. Cada año pierde más plata. Recalde dijo que iba a dejar de perder y sigue perdiendo. Igual es un ejemplo, ¿no? Eso se repite en todos lados. Yo lo que planteo es, se habla del aumento del gasto, se habla de que se gasta mal. Yo estoy de acuerdo con que el aumento del gasto es desproporcionado, con que se gasta mal. El tema es que no logro que nadie me diga muy bien, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que recortar el gasto, hay que gastarlo mejor, ¿cómo se hace para gastarlo mejor? Porque cuando uno pone la lupa en ese gasto, hay jubilaciones, hay asignación por hijo,
hay un montón de partidas que va a ser imposible, digamos, recortarlas o eliminarlas. No, y por supuesto, y no es deseable. Las jubilaciones ya tienen una asignación por ley y se van actualizando, y eso es un derecho adquirido y eso no se va a cortar. La asignación universal por hijo, el PRO propone convertirla en ley para que tenga más solidez. Hoy el gobierno la da por decreto y hace los aumentos discrecional y alegremente, cuando en realidad lo único que te hace es te recupera en parte de la inflación. El gran tema es la calidad del gasto. Digamos, tenemos que meter la lupa ahí, y en la ciudad, por ejemplo, se ha visto que se puede hacer sin reducir personal. Por ejemplo, el personal en la ciudad es el mismo ahora que cuando asumió Mauricio Macri, y de todas maneras creaste la policía metropolitana, aumentaste la cantidad de docentes, aumentaste la inversión. Hoy en la ciudad la inversión es 20 puntos del gasto total, mientras que en la provincia de Buenos Aires es 3. O sea, es cuestión de gestión, hay que meterse a trabajar en serio. Y cuando se reúnen con Macri, pensando en el 2015, pensando en un eventual Macri presidente, ¿qué le dicen? Digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar, digamos, ¿cuáles serían las primeras medidas de Macri que las va a decidir él? Probablemente no las definan ustedes, pero ustedes sí van a presentar un abanico. Que hay que salir del cepo, hay que unificar el mercado cambiario, hay que sacar los subsidios, digamos, ¿por dónde se arranca? Mira, hay varios capítulos. Hay un capítulo macroeconómico que hay que normalizarlo lo más rápido posible. Si hay una cosa que hacemos bien los economistas es lograr que no haya inflación y que no haya tipos de cambio múltiples. En todos los países del mundo ya no hay inflación, salvo en Venezuela, Argentina y un par más. Así que eso se va a resolver rápido. Hay que volver a insertarse en los mercados mundiales. Digamos, la deuda pareciera que es una mala palabra, pero si la deuda es para invertir en infraestructura, hacer obras y crear trabajo, está bien la deuda. Digamos, hay que pensarlo así. Obviamente hay que cambiar el mercado energético, tenemos que recuperar el autoabastecimiento. El gobierno hoy está, digamos, importando cada vez más fuel oil, gasoil, gas licuado caro de Qatar, digamos, el fuel oil viene de Venezuela, es caro, es contaminante, y ahí se va una gran parte de los dólares. Hay que invertir fuertemente en infraestructura. En esta década hemos dejado de lado la inversión seria en infraestructura y hoy exportar es más caro que nunca. En la Argentina hay un estudio del Banco Mundial que muestra que la Argentina es el país más caro en términos de costos logísticos de América Latina. Y después hay que trabajar en las economías regionales y en cada uno de los sectores económicos sobre el cual el gobierno ha metido regulaciones muy duras en cada una, donde pareciera que el objetivo es más controlar el poder que hacer que las economías funcionen. Al principio hablaste de la inflación y dijiste es fácil bajarla porque no hay ningún país, pero hay otro que yo escucho que dicen por lo menos nos va a llevar 3 años bajar la inflación un dígito. Bueno, no, por supuesto, no se baja de un día para el otro. otro. ¿Se puede bajar rápido? Se puede con un fuertísimo ajuste monetario, pero yo creo que nadie desea eso como plan, digamos, porque se puede hacer de una manera más gradual y sin un costo en términos de crecimiento. Chile, para darte una idea, del 91 al 95 bajó una inflación de 2 dígitos, de 25, 30% a 5% en 4 años y siguió creciendo cada año a un ritmo de 5 o 6%. Es decir, que hay que tener en cuenta, digamos, el efecto que generaría las medidas para bajar la inflación en el crecimiento. O sea, ahí hay un intercambio ahí. La única razón para hacer un ajuste muy fuerte es si estás en una hiperinflación o una situación realmente descontrolada. Si no, todos los países han bajado las inflaciones moderadas de manera moderada. O sea que eso es posible hacerlo, pero gradualmente. Absolutamente. ¿Y qué pasa con los tipos de cambio? ¿Se puede salir de un día para el otro? Si Macri llega y no hay por parte del gobierno un ajuste cambiario, ¿lo primero que hay que hacer es una devaluación? Si Macri llega, el problema va a ser de revaluación, no de devaluación, porque van a entrar muchísimos dólares, va a haber confianza en la economía, rápidamente vamos a poner reglas de juego claras y los propios argentinos vamos a querer traer la plata, los extranjeros van a querer invertir, van a haber oportunidades. Digamos, Mauricio cada vez que viaja por todo el país encuentra gran optimismo y muchas oportunidades, así que creo que el problema va a ser el contrario, va a ser cómo evitamos que se nos vuelva a apreciar otra vez el tipo de cambio. ¿Y qué opinan del ciclo kirchnerista que está terminando? Falta un año, digamos, pero bueno, un ciclo muy desgastado por un lado, con un relato que buscan sostener por otro, con cierto respaldo popular, con una imagen de la presidenta que se mantiene relativamente alta a pesar de la caída del nivel de actividad y de los desajustes económicos que conocemos. Yo creo que el kirchnerismo hizo algunas cosas bien. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es una buena medida. Yo creo que todos los argentinos deberían tener las mismas oportunidades, no importa dónde nacieron. Está bien invertir más en educación, le faltó la calidad, pero por lo menos pusieron un poco más de plata.
La ampliación de derechos a mí me gusta, digamos, yo creo en una sociedad en la que cualquiera se pueda casar, pueda, digamos, cada uno en su vida privada que pueda hacer lo que quiera, a mí eso me cae muy bien. Lo que creo también es que se han perdido muchas oportunidades. Con plata gobierna cualquiera. La Argentina tuvo la mejor década de su historia, prácticamente en términos de tasas de interés bajas en el mundo, precio de los commodities, y lo despilfarramos. En vez de invertir fuertemente en infraestructura, terminamos usando la que hay, terminamos consumiéndonos los stocks de energía en lugar de aprovechar vaca muerta y las oportunidades que hay, y, digamos, y nos la consumimos. Vivimos una fiesta de consumo que bueno, que está, digamos, tiene su lado bueno también. Está bueno después de una década, digamos, después de una crisis dura como la del 2001, un poco de consumo. Pero la verdad que se fueron un poco de mambo. Macri habló de bajar las retenciones, creo que dijo 5 puntos por año. ¿Eso es una idea que sale de la Fundación Pensar? ¿Es algo que él considera que tiene que suceder? Sí, esto, digamos, la propuesta es una que elaboramos en la Fundación Pensar con todo el sector. Venimos teniendo una mesa de trabajo agroindustrial los últimos 2 años, donde venimos hablando con gente del sector, productores, especialistas, etcétera. Mauricio discutió esa propuesta con la mesa de enlace y terminamos escribiéndola y presentándola, y de hecho el propio Bussi, que uno diría es el más lejano al PRO, y terminó diciendo, bueno, Macri al final es el que mejores propuestas tiene para el agro, más completas y demás, y es la manera en la que trabajamos. O sea, no es lo que hacemos en la Fundación no es un trabajo académico aislado, sino que realmente vamos y hablamos con todos los sectores. O sea, ustedes están proponiendo un programa en el que se bajan impuestos. Por supuesto. La reducción de impuestos. La visión nuestra es que en la Argentina hay que bajar los impuestos, sobre todo sobre el sector formal. Obviamente eso no se va a poder hacer de un día para el otro. Va a llevar un tiempo, pero sin duda en la Argentina hay que bajar los impuestos. Miguel Braun, un gusto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo.